Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Mujer número 3. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar el vestido, doblamos el tejido a la mitad y vamos a empezar con los volantes. Colocamos la tira justo en el doblez, sujetamos con alfileres y vamos a recortar alrededor. Esta tira de volante la vamos a volver a cortar de nuevo y hacemos lo mismo. Colocamos la pieza de patrón en el doblez del tejido, sujetamos con alfileres y le vamos a recortar alrededor. Continuamos con la espalda, doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, que en este caso sería la espalda, colocamos la pieza en el doblez y la recortamos alrededor. Continuamos con el delantero, doblamos el tejido, colocamos la pieza de patrón encima, sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Continuamos con la manga, doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, colocamos el patrón encima, miramos que el hilo esté bien y la recortamos alrededor, al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a 1 centímetro. Cortamos la falda, doblamos el tejido ¿vale? Colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Esta pieza de patrón sería la misma para el delantero y la espalda. Entonces podéis cortarla en el doblez y luego abrirla, o directamente, en este caso yo la estoy cortando directamente para no tener que luego que partirla. Luego la volveríamos a colocar esta pieza, pero ya en el doblez del tejido porque sería para la espalda. Sujetamos la pieza de patrón y la vamos a recortar alrededor. Continuamos ahora cortando la vista del vestido, doblamos el tejido, colocamos la pieza encima, sujetamos con alfileres bien. Es un tejido que se resbala, entonces tenéis que sujetar bien con alfileres porque si no, para cortarlo se os va a mover todo. Y recortamos alrededor al filo del patrón. Cortamos ahora lo que es la vista del escote espalda, el remate de la espalda, colocamos esta pieza en el doblez y recortamos alrededor. Vamos a cortar también el corte que lleva el delantero, que lleva jaretas o tablas, unas pequeñas tablas lleva. Igual doblamos el tejido y cortamos esta pieza. Vamos a cortar la tapeta interior, esta la cortaríamos en tejido sencillo, colocamos la pieza encima y la recortamos también alrededor.
Vamos a cortar los fondos de bolsillo, doblamos el tejido, colocamos la pieza encima y recortamos alrededor del fondo de bolsillo. Se cortarían 4, cortamos el bies de las presillas, cortamos el puño que lleva la manga también, doblamos el tejido, colocamos la pieza de patrón encima y recortamos alrededor. Marcamos los piquetes a plomos antes de quitar las piezas del patrón del tejido. Y ahora vamos a cortar las entretelas. Doblamos la entretela y vamos a cortar la vista. Sujetamos con alfileres y recortamos la vista alrededor. Cortamos también la tapeta interior en entretela sencilla. El puño igual, doblamos la entretela y cortamos la pieza de puño. Y por último vamos a cortar la vista del escote espalda. Y ya vamos a coser. Estas son todas las piezas del vestido. Esta sería la espalda, este es el delantero. Los puños, que como veis le hemos pegado la entretela por el revés, le hemos doblado el centímetro y a la mitad. Estos son los volantes, la parte central del delantero, las faldas y esta sería la manga. Los fondos de bolsillo. Esta sería la tapeta interior, ¿vale? Que le hemos pegado la entretela y la doblamos a la mitad. Estas son las presillas, la vista del escote de espalda, la vista del delantero. Pegamos la entretela por el revés. Y ahora vamos a empezar a coser. Vamos a hacer los bolsillos, encaramos los derechos, nos fijamos en los piquetes que tienen en el costado y vamos a coser de piquete a piquete el fondo de bolsillo. Esta es la falda del delantero, de un lado y en el otro igual. Colocamos el fondo de bolsillo y vamos a coser de piquete a piquete para hacer el bolsillo. Y la espalda igual, colocamos los fondos en el costado y coseríamos igual que en el delantero, del piquete al piquete. Los abrimos y vamos a encarar los derechos. Cogemos la falda del delantero, coseríamos el fondo alrededor, luego doblamos el fondo de bolsillo hacia el delantero y coseríamos el costado. Este es un lado y el otro hacemos lo mismo. Encaramos el derecho, cosemos el fondo de bolsillo alrededor, doblamos el bolsillo hacia el delantero, cerramos el costado y la parte de arriba igual, cerramos el trocito que queda de costado, dejando libre lo que es la boca del bolsillo. Vamos a hacer los pliegos a las jaretas, hacemos coincidir los piquetes, ¿vale? Doblamos por el revés, la vamos a coser por el derecho. Esta es la primera, la segunda hacemos coincidir los piquetes igual, fijaros, lo doblamos hacia el revés. Cosemos la de abajo, la tercera, igual, hacemos coincidir los piquetes y la coseríamos por el derecho del tejido.
Nos quedarían así. Luego las plancharíamos hacia abajo. El otro lo hacemos igual que este. Vamos a empezar a coser los bolsillos. Empezamos justo a la altura del piquete que tiene en el costado. Rematamos arriba y abajo. Damos el piquete justo hasta la costura, hasta el centímetro. Abrimos y le pasamos un pespunte justo al borde de la costura, al fondo del bolsillo. Le doblaríamos hacia el interior. En otro lado igual. Empezamos a coser justo en la marca del bolsillo, o sea, en el piquete, y cosemos hasta el otro piquete. Tenemos que rematar en el inicio y en el final para dar los piquetes. Le damos un piquete justo hasta la costura, le abrimos y le pasamos un pespunte al borde de la costura, al fondo del bolsillo. Lo hacemos en la espalda delantera y ahora encaramos y cerramos los fondos de bolsillo. Vamos girando y vamos cerrando el fondo. Doblamos el bolsillo, como os he dicho antes, hacia el delantero y cosemos este trocito del costado justo hasta la marca. Lo saltamos y empezamos por el otro lado igual. Una vez que hemos remallado los fondos de bolsillo, empezamos en el piquete del bolsillo y cosemos hasta abajo del bajo. Este es un costado y el otro le vamos a cerrar igual que este. Fijaros cómo quedaría el bolsillo. Vamos a empezar por la parte de abajo y vamos cosiendo justo hasta el piquete del bolsillo. Rematamos y ahora cosemos el trozo de la parte de arriba. Empezamos a coser justo donde hemos terminado con el bolsillo y cosemos este trocito del costado. Vamos a hacer las caretas igual, en paralelo, cosemos de piquete a piquete. Esta sería la de arriba, la primera. Cogemos la otra, igual la cosemos en paralelo, de piquete a piquete. Y luego hacemos la última. Igual en paralelo cosemos y hacemos la otra jareta. O tablas, como queráis llamarlas. Las plancharíamos hacia abajo y se llevaría. Le pasamos un pespunte al delantero en la parte de abajo. Tiramos del hilo de la canilla y le vamos a rizar un poquito la parte de abajo. Veis que lo rizamos para adaptarlo al corte de las jaretas. Encaramos los derechos y vamos a coser esta pieza al delantero. Repartimos el rizo, el flojo. Empezamos a coser por el lado del cuerpo del vestido para poder ir viendo el rizo. Y vamos a dejar un poquito de rizo lo que es en la parte central, para el volumen del pecho. El otro delantero lo hacemos igual que este. Vamos a coser los cuerpos del delantero al delantero de la falda. Hacemos coincidir los derechos y vamos a coser lo que es el corte de las jaletas a la falda del delantero. Si eso descoser un poco el costado, ¿vale? Que lo he cosido hasta arriba y vamos a hacerlo por separado. Vamos a coger ahora la espalda y vamos a coser la espalda a la falda de la espalda. Cogemos el otro delantero y igual le cosemos a la falda. Lo vamos a hacer así y luego ya cerramos el costado de seguido. Luego ya doblamos, encaramos y cerraríamos el costado. Subiríamos la costura de la falda hacia arriba y coseríamos el costado.
Cosemos el hombro también. Y lo mismo vamos a hacer en el otro costado. Y el otro hombro igual. Ya dejamos el vestido cerrado también alrededor. Vamos a coser ahora lo que es la falda al cuerpo del vestido. Este sería el delantero. Doblamos el bolsillo hacia el centro del delantero y cosemos al centímetro. Unimos ahora la espalda a la falda. Empezamos por el costado. Y terminamos en el otro costado. Y ahora vamos a coser por último el otro lado del delantero a la falda. Igual doblamos el bolsillo hacia el centro del delantero y unimos la falda y el delantero, el cuerpo del delantero. Remallamos esta costura y ahora vamos a cerrar los costados. Doblamos la costura hacia arriba, como veis, del corte y la otra hacia abajo. Y terminamos de coser arriba en la sisa. Cerramos el hombro. Cosemos el otro hombro del vestido, igual. Empezamos ahora por la sisa. Y cerramos el costado. Esta costura la dejamos hacia abajo y la otra hacia arriba. Y tenéis que tenerlas ya remalladas también. Así nos quedaría el costado. Uno de los volantes tenemos que partir a la mitad, el que va a ir en el delantero. Y ahora ya vamos a encarar derecho con derecho y los vamos a unir en una costura para que coincida luego con el costado. Al centímetro cerramos un lado del volante y este sería el otro lado del volante. Vamos a pasar un pespunta a la parte de arriba, cerramos el volante al centímetro, le cosemos un centímetro. Esta es una costura y ahora vamos a hacer la otra, igual, al centímetro, cosemos la costura del otro lado del volante. Remallamos estas costuras. ¿Vale? Veis que las hemos remallado y ahora le vamos a pasar un pespunte a la parte de arriba. Todo alrededor del volante le pasamos un punto. Como es un volante muy largo, luego le vamos a pasar otro en paralelo. A medio centímetro le pasamos otro. Tiramos del hilo de la canilla y vamos a adaptar ahora el volante a la falda del vestido. Hacemos coincidir el inicio del delantero, la costura de costado del volante con la costura de la falda, rizamos, ¿vale? Adaptamos el volante a la falda. Este costado igual, hacemos coincidir la costura de costado y el centro del volante con el centro de la falda, con la espalda. Tenéis que hacer, hallar la mitad primero antes de empezar a repartir el flojo para que quede proporcionado. Y el final del volante con la falda del delantero. Vale, así nos va a quedar el volante puesto al vestido. Hacemos coincidir los derechos de las vistas y unimos la vista de la espalda con la del delantero. A 1 centímetro la vamos a coser. Luego ya por la parte exterior remallaríamos todo el borde.
Doblamos a la mitad lo que es la tapeta que queda por el interior y vamos a coser la parte de arriba y la parte de abajo. Y nos va a quedar así hacia el derecho. Empezamos a coser el volante y por el lado del volante vamos cosiendo la falda para poder ir viendo el rizo. Es un volante que tiene bastante rizo, pero es un tejido finito, entonces le podemos adaptar bien a la falda. Aplastamos un poco con los dedos para que no se enganche en el prensatelas. Vamos repartiendo, como veis, lo vamos moviendo para que quede proporcionado. Y lo cosemos todo a lo largo del bajo de la falda. Llegamos al final, rematamos. Y esta costura tenemos que remallarla. Unimos las vistas a 1 centímetro, este sería un hombro y este sería el otro hombro. Tenemos que remallarla, como os he dicho antes. Cosemos también la tapeta interior, la parte de arriba, la volcamos hacia el derecho igual. Cosemos en la parte de abajo, cortamos la esquina y le damos la vuelta hacia el derecho. El otro lado hacemos lo mismo, cortamos la esquina y le damos la vuelta hacia el derecho. Vamos a doblar a la mitad lo que son los bieses para las presillas y al ancho de la patilla vamos a coserlos. Recortamos la costura y con aguja e hilo le vamos a dar la vuelta. Le damos unas puntadas y por la parte de atrás de la aguja vamos pasando hacia el otro lado. Y ya tiramos del bies y le damos la vuelta hacia el derecho. Vamos a cortar ahora más o menos la medida de las presillas, de unos 4 centímetros más o menos. También depende un poco del botón que vayáis a poner. Las doblamos y las vamos a ir colocando encima del delantero a la altura del piquete que llevan. La vamos colocando, como veis así en el vídeo, hacia la parte interior del vestido. Esta sería la tapeta interior y la vamos a colocar también encima del delantero. La tapeta la colocamos en el otro lado donde van los botones. Y queda justo hasta la altura del volante. Ahora cogemos la vista, encaramos los derechos y vamos a coserla en el delantero. La parte de abajo cosemos a la altura del bajo, más o menos como a 2 centímetros, y la cosemos a todo a lo largo del centro del delantero. Esta sería la espalda, hacemos coincidir los hombros con la costura de la vista. Y este sería el otro lado del delantero, el escote del delantero y el centro del vestido. Igual llegamos a la parte de abajo y cosemos justo a la altura del bajo, la vista. Vamos a empezar a coser las presillas y las cosemos justo a la altura donde está marcado el piquete. Si veis que la presilla es larga, luego cortamos los rabitos para que no quede mucho tejido. Tenéis que hacerlos pequeñitos, no hay unas presillas muy grandes. Las vamos sujetando todo a lo largo del vestido. Vamos a coser la tapeta y la cosemos en el otro lado. Empezamos justo en el corte del volante y la cosemos en el centro del delantero. Vamos cosiéndola. Y en la parte de arriba nos quedaría el centímetro para rematar ahora con la vista.
Ahora vamos a empezar con la vista. Empezamos como a una altura de 2 centímetros. Cosemos la parte de abajo de la vista al bajo, giramos la máquina y la vamos a ir cosiendo toda la vista en el centro del delantero. Cosemos la vista por el lado de la entretela, que es mejor para que no se deforme, y vamos cosiendo alrededor. Llegamos a la parte de arriba, cosemos el escote del delantero, vamos cosiendo. Nos tiene que coincidir las costuras del hombro con la de la vista. Este sería el escote de la espalda. Cosemos el escote de la espalda. Llegamos al otro lado, el escote del delantero, giramos y continuamos cosiendo la vista a lo largo del centro del delantero. Llegamos a la parte del bajo, giramos la máquina y cosemos a una altura como de 2 centímetros, que va a ser la altura del bajo. Cortamos un poquito también las esquinas ahora, cortamos la vista en la parte del bajo. Lo hacemos en ambos lados. Le damos la vuelta hacia el derecho y ahora le vamos a hacer un bajo de 1 y 1, todo lo que es a lo largo de la parte de abajo del volante. Cortamos la esquina también en el escote, recortamos un poco los escotes, le damos piquetes a la parte curva y ahora a la manga le vamos a hacer un punto en la parte de arriba y en la parte de abajo. La doblamos a la mitad y la vamos a cerrar. Este sería el puño que está planchado, le doblamos, encaramos los derechos y le vamos a coser. Vamos a pasar un pespunte a la parte de abajo de la manga. Le pasamos mejor dos, primero uno a medio y luego otro al centímetro. Le pasamos también un pespunte a la parte de arriba de la corona. ¿Vale? Igual hacemos primero uno y luego el otro. De piquete a piquete. Es una manga que también lleva rizo en la parte de arriba. Encaramos y cerramos la manga a 1 centímetro de costura. Empezamos en la parte de arriba y vamos cosiendo la parte de abajo hasta abajo. Cosemos ahora el puño al centímetro y le vamos a adaptar al bajo de la manga. Tiramos del hilo de la canilla y le vamos a ir cosiendo por el revés. Hacemos coincidir las costuras y le cosemos alrededor del bajo de la manga. Adaptamos el rizo que lleva, lo repartimos como veis con los dedos y luego ya volcaríamos el puño hacia el derecho. Le damos la vuelta a la manga, doblaríamos el centímetro y envolveríamos la costura. Tenéis que tenerle planchado, es importante para que podáis coserle. Vamos girando y vamos cerrando el puño. Vamos a coser la manga al vestido, hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro, encaramos el derecho, la costura del costado con la costura de la manga, los piquetes de la sisa con los piquetes de la manga, 2 piquetes indica sisa delantero y un piquete sisa espalda. Vale, la otra la vamos a coser igual que esta. Vamos a empezar a dar un pespunte a la vista también para que doble mejor hacia el revés. Entonces doblamos la costura hacia la vista y le pasamos un pespunte al borde. Vamos abriendo con los dedos y le vamos a pasar un pespunte. Este tipo de pespunte nos ayuda a que la vista doble mejor hacia el interior y no se vea por el derecho. Vamos abriendo bien con la mano para que quede lo más posible lo que es el pespunte al borde. Llegamos al final y rematamos. Y ahora la vista la tenemos que planchar. Por la parte interior planchamos. Vamos a hacer el bajo. Empezamos justo por el centro del delantero y vamos a hacer un dobladillo de 1 y 1. Vamos remetiendo bien con los dedos y le vamos pasando un pespunte al borde, al filo del dobladillo.
Vamos estirando para que no haga bolsa y le vamos cosiendo lo que es el bajo al volante. Terminamos de coser justo en el otro lado del delantero. Llegamos al final y rematamos. Esto lo planchamos también, el bajo. Vamos a coser el puño y vamos a hacerlo por el lado de la manga. Empezamos justo a la altura de la costura y vamos repartiendo el flojo. Repartimos el flojo justo para dejarlo adaptado al recorrido del puño. Veis como con los dedos lo voy moviendo. Vamos girando y vamos cosiendo. Ahora le volvemos hacia el derecho y le vamos a ir cerrando con un pespunta al borde. Envolvemos la costura, se puede decir, de unión del puño con la manga. Vamos girando el puño y vamos cosiéndole, cerrándole. Tenéis que tenerlo planchado, es importante para que podáis colocar bien el puño. Vamos girando y vamos cerrando el puño con un pespunta al borde. El otro lo hacemos igual que este. Le coseríamos la primera vuelta y luego ya le cerraríamos por el derecho. Le pasamos también un pespunta a la parte de abajo del puño, al borde, para que quede más asentado. Vamos girando y le vamos pasando el pespunte. Le damos la vuelta y así nos quedaría el puño puesto a la manga. Estos son los dos puños ya terminados y ahora vamos a coser la manga. Empezamos para coser por la costura de costado y por el lado de la manga. Vamos cosiendo y vamos haciendo coincidir los piquetes. Esta manga lleva rizo, ¿vale? O sea que tenéis que hacer lo que es el rizo en la parte de arriba de la corona. Lo hacemos proporcionado, ¿vale? Lo vamos adaptando al recorrido de la sisa. Hacemos coincidir importante el piquete de arriba con el hombro para que el rizo quede igual en un lado que en el otro. Vamos cosiendo y vamos haciendo girar la manga. Llegamos a la parte de abajo y rematamos. Y esta costura la remallamos alrededor y la otra se haría igual que esta. Vamos a sujetar con unas puntadas las vistas en el lado interior del vestido y las cosemos al hombro. Cogemos aguja e hilo y con unas puntadas sujetamos la parte de arriba del hombro en ambos lados de la vista. También cosemos la vista, lo que es la costura del corte en el centro del delantero para que no se mueva, ser una vista tan larga. La vamos a sujetar también en algunos puntos y en la parte de abajo del volante también. Con una puntada en el interior sujetamos la vista en la costura del volante y lo hacemos en ambos lados. Vale, y este sería el vestido terminado. Le hemos puesto los botones a la altura de las presillas, así nos quedaría. En la parte interior. Esta sería la espalda también. Y este sería el delantero. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.